Como les venía diciendo, hermanos, este reino de Israel se dividió en dos partes. Israel hacia el norte, cuya capital llega a ser Samaria, y Judá hacia el sur. Dice que el reino del norte estaría, el reino del norte estaría Jeroboam, el rey que yo les estoy hablando, hermano. Jeroboam, el que se quedó con 10 tribus. Y en el reino del sur estaría Roboam, hijo de Salomón. Aleluya. Pero dice que Roboam también fue terco, fue desobediente igual que su padre Salomón. Dice que Roboam se quedó con 2 tribus, pero a pesar de eso no quiso escuchar al pueblo, no quiso escuchar a los ancianos, sino que prestó atención al consejo de los jóvenes y trató mal a aquellos que le habían solicitado lo que era justo. Amén. Aleluya, miren qué cosa. Bien como dicen, ¿verdad? Que hay raíces que van, ¿cómo se dice esta palabra? Van sucediendo. Aleluya, amén. Entonces dice, Dios sabía lo que hacía, pero aún así Dios lo permitió. Dios permitió, aleluya. Sin embargo, a pesar de esto, Dios no dejaría a su pueblo sin instrucciones. Todavía Dios, con misericordia, a pesar del pecado, de la desobediencia de estos hombres, Dios no los iba a dejar sin instrucciones. Dios dice que Dios mandó profetas que orientaran a los reyes que se establecían en el norte y en el sur, como linaje de David, hasta que llegara el Mesías prometido. Porque Dios le manda a decir que iba a haber un Mesías prometido. En el texto que nosotros leímos en el 13 dice, amén, gloria al Señor, dice, donde le dice, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Este es el profeta prometido que Dios habla. Aleluya. Dice, pero el reino de Jeroboam decidió hacer un culto idólatra. Miren hasta qué extremo llegó este rey. El reino de Jeroboam decidió hacer un culto idólatra para que el pueblo no bajase más a Betel, dice, a Jerusalén. Miren lo que él se ingenió, miren lo que él quiso hacer. ¿Por qué quiso hacer esto este rey? Porque él tuvo miedo. Él diría, esta gente, este es mi pueblo, estas mis tribus, están bajando a Jerusalén. Tengo miedo que se vayan a quedar ahí. Mejor yo les hago altares de idolatría. Yo les hago 2 altares para que ya no tengan que ir hasta allá. Amén. Dice, pero el reino del norte, el rey Jeroboam decidió hacer un culto idólatra para que el pueblo no bajase a Jerusalén y colocó 2 becerros de oro, uno en Betel, para que la gente se acostumbrara a un sistema de adoración. Mire qué astuto, Satanás. Contrario a lo que Dios había establecido. Señor. Aleluya. ¿Hasta qué extremo llegaron estos reyes? Conociendo de Dios, siendo escogidos de las tribus, aleluya, dándoles Dios ese privilegio de dirigir tribus. Dice, aleluya, gloria al Señor. En el capítulo 13 que leímos, aleluya, comienza diciendo que por orden del Señor, un varón de Dios cuyo nombre no se conoce, pero de cierto venía desde Judá y llegó hasta Betel, y por orden divina, aleluya, fue a darle instrucciones a este rey. Les voy a seguir leyendo. Dice, lo voy a empezar otra vez. Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá y Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová diciendo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres.
Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle, agárrenlo. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano no sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Oiga bien, hermano, se lo voy a leer todo para que cuando les explique entiendan. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, oigan bien, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, que había hablado al rey. Me imagino que estos dos hijos de este viejo profeta tenían algún trabajo, hacían algo en el palacio del rey para que hayan escuchado y hayan visto. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de un encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Oigan bien. Entonces, mas él respondió, mas este profeta enviado de Dios a este rey, le dijo lo mismo que le había dicho al rey: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole. Miren, hermanos, el otro le dijo mintiéndole, para que se dé cuenta, hermano, de cualquiera puede venir a engañarnos. Cualquiera puede venir a darnos palabras falsas. Cualquiera puede venir a mentirnos. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire qué mentira esa la que le dijo ese profeta viejo. Porque no dice que era un profeta de Dios. Ese solo dice que era un viejo profeta. Pero era un viejo profeta de que estaba de acuerdo con todo lo que estaba haciendo ese rey. Era un viejo profeta que era idólatra. Que también practicaba las cosas malignas, las cosas vanas que para Dios no eran agradables. Entonces volvió con él y comió. Mire pues, traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Miren qué cosa, hermanos.
Después de que lo llevó a su casa con mentiras, a que fuera a comer, a que fuera a beber con él, viene y dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Este era un descarado profeta. Lo mató un león. Tenía todavía el descaro de profetizarle. ¿Ustedes creen que este profeta, profetizándole eso, iba a ser cosa de Dios? Este profeta era puro satánico. Aleluya. Era usado por el Satanás. Sí, Señor. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, dice. Y yéndose, se topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Por la desobediencia, hermanos. Por la desobediencia. Y he aquí uno de los que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. El viejo profeta que lo había engañado escuchó. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Así trabaja Satanás, hermanos. Así mismo trabaja Satanás. Te induce al pecado y luego de que hayas cometido el pecado, te aclara el pecado y te dice, mira lo que hiciste con Dios. Después de que ya te metió, te revolcó y te indujo y te sacó de la casa de Dios y te llevó fuera del pecado, viene y te recuerda Satanás lo que estás haciendo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, dice, y después que lo hubiera enterrado, habló a sus hijos, dice, entonces, y puso el cuerpo en su sepulcro y le echaron diciendo, ay, hermano mío. Como que dice, qué fácil caíste. Ay, hermano mío, qué fácil te fuiste al mundo. Preferiste mejor escuchar allá a los perdidos, a los que les gusta la idolatría, a los que les gusta la bebedera, a los que les gusta la parranda. Ay, hermano mío. La desobediencia tiene sus consecuencias, hermano. Aleluya. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poner mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Dice, miren, a pesar de que Dios envió a este profeta suyo a darle instrucciones, a pesar de que Jeroboam
vio que Dios le secó su mano en el momento y que en el momento Dios se la restauró. A pesar de que Dios destruyó su altar y las cenizas se expandieron, y dice que Jeroboam, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Tremendo, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Cuando Dios te escoge, cuando tú eres un escogido de Dios, y muy fácilmente caes en la mentira del diablo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Dice que este varón de Dios no estaba obligado a entrar en la casa de nadie. Él no fue obligado. Él fue por su propia voluntad. Fue por su propia decisión. A pesar de que Dios ya le había dado las instrucciones, él se dejó engañar, hermanos. Amén. Y aquí hay una lección para nosotros. Aquí hay una lección para ti y para mí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El que peca por ignorancia igualmente recibe las consecuencias. Oiga bien, hermano. El que peca por ignorancia igualmente va a recibir de las consecuencias. Y el que peca por rebeldía no tiene perdón de su pecado. Porque la rebeldía es consciente. El pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice que el que peca por rebeldía no tiene perdón de su pecado. Tengamos cuidado, hermanos. Que no sea por rebeldía, aleluya. Que nosotros no queramos servirle al Señor. Que no sea por rebeldía que yo no quiera ya escuchar palabra de Dios. Sí, mi Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero como les vengo diciendo, hermanos, este versículo 21 nos dice que este hombre, este profeta viejo que se encontraba en ese lugar donde el rey estaba haciendo altares, no fue un profeta de Dios, no fue algo que Dios haya mandado por enojo de que el hombre no quiso obedecer. Fue la astucia de Satanás usando este profeta. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Dice, y así mismo Satanás hace lo mismo hoy en día, hermanos. Como les venía diciendo, nos hace caer y después nos muestra nuestros pecados para alejarnos de Dios y nos volvamos arrepentidos al Señor y que no volvamos arrepentidos. Así es el diablo, así es Satanás. Dios cumple su palabra, hermanos. Dios cumple su palabra. Dios nos advierte de las consecuencias del pecado. Dios nos advierte. Dios te dice, Domingo, por ese camino no vayas. Ah, no, pero hermano Domingo quiere seguir ese camino. Después vienen las consecuencias. Aleluya. Janina, eso no te conviene. Pero uno sigue. Lo ve bonito. Lo ve cosas agradables en el mundo. Alabanza, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Pero después vienen las consecuencias. Aleluya. Dios nos advierte de las consecuencias del pecado. Alabado Dios. Si desobedecemos la palabra del Señor, vamos a sufrir las consecuencias.
Dios nos advierte, Dios nos exhorta, Dios nos da órdenes, pero al final somos nosotros los que decidimos si obedecer o no obedecer. Amén. Aleluya. Somos nosotros los que decidimos si obedecer o desobedecer. Aleluya. Está en ti. Gloria a Dios. Este varón de Dios fue un instrumento en las manos del Señor. Gloria al Señor. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Santo. Porque desde aquel día que levantamos las manos del Señor, levantamos las manos al cielo, entregamos nuestra vida al Señor y confiamos que Él está con nosotros. Sí, señora. Somos instrumentos del Señor. Santo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Dice, alabado Dios. Gloria al Señor. Santo es tu nombre. Este varón de Dios fue un instrumento en las manos del Señor, pero se dejó engañar, se dejó seducir, se dejó guiar por alguien que dejó ser también profeta de Dios. Desobedeció la orden del Señor y se recibió las consecuencias. Por eso, hermanos, tenemos que ser cristianos obedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Sigamos obedeciendo, hermanos. Aleluya. Sigamos fieles al Señor, hermanos. Dime Dios. Santo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Porque nosotros desde que, como les digo, desde un principio fuimos sellados. Fuimos sellados con la sangre de Cristo. Alabanza Jehová. Así que un cristiano que ya está con el Señor no puede seguir instrucciones de falsos profetas. Un cristiano que lee la Biblia y que sabe lo que el Señor habla no puede ser engañado. Alabanza. Alabado Dios. Aleluya. Y tengamos cuidado porque ahora en los tiempos que estamos viviendo, la palabra del Señor dice que vendrán muchos profetas falsos. Aleluya, tengamos cuidado, echando fuera demonios en el nombre del Señor. Tengamos cuidado, hermanos, que no nos engañen. O sea, estemos prestos a la palabra, escudriñemos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Santo. Yo sé que este varón a lo mejor Gloria al Señor. Aleluya. él estaba cansado de ese viaje. Santo Jesús. No sé qué le pasaría a este varón de Dios para que se haya vuelto atrás, para que no haya obedecido las instrucciones de Dios. No sé qué le pasó a este varón. La verdad yo me pregunto si había sido claras las instrucciones de Dios, si él se lo dijo al rey cuando lo invitó, si él se lo dijo a este profeta viejo cuando lo estaba invitando. No entiendo por qué retornó atrás. Yo no me explico. Alabado Dios. Aleluya. Pero esto nos da una enseñanza grande, hermanos, de que no todo lo que nos ofrezcan y no todo lo que brilla es agradable al Señor. Tengamos cuidado. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Santo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso tenemos que ser cristianos obedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, Santo Jesús. Gloria al Señor. y no defraudemos a nuestro Señor, hermanos. Alabanza. No Gloria lo a Dios. defraudemos. Santo. Que Él ha sido más que Amén, bueno que sí. con nosotros, Gloria a hermanos. Dios. Alabanza Jehová. Alabanza. Él ha Gloria al sido Señor. tan bueno, hermanos, que nosotros tenemos que darle la gloria y la honra a Él en lo bueno, en lo malo, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza, en la riqueza, en todo momento. Si somos del Señor, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Gloria a Dios.